Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu presencia en nuestras vidas, en este lugar. Dios, gracias por tu misericordia. Hoy queremos, Dios mío, pedirte que la renueves sobre nuestras vidas, que perdone nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros fallos, Dios mío, que hoy siga siendo propicio a nuestras vidas, Jesucristo. Queremos escuchar tu palabra hoy, Dios mío, y queremos que abra nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento, que te lleves todo lo que estorba, bendito Dios, Señor, que te lleves lo que no es tuyo, Señor. Jesucristo, y trae fe en nuestros corazones. Señor, llévate toda oposición, llévate todo lo que estorba, Padre, y queremos escucharte, queremos recibir tu palabra, Señor, decirte que la necesitamos, Dios mío, y queremos llenarnos de ti. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos este fin de semana una actividad muy importante y son los congresos internacionales de la ONG Remar, de Cuerpo de Cristo, y estáis todos invitados. Es gratuita la entrada, la participación, y espero que vayamos todos, que no dejemos de ir, porque va a ser un beneficio, yo pienso que para cada uno de nosotros. En estos días de congresos pues hay un mover especial y no te lo pierdas, no te pierdas el mover que va a traer el Espíritu Santo sobre las vidas, y yo estoy seguro que el Señor va a hacer milagros, el Señor va a hacer grandes maravillas en estos días, y debemos de ir también con ese corazón, no solamente a ver qué sucede, sino a tener la fe de decir: Señor, obra en mí en estos congresos. Se va a preparar todo, pero realmente tiene que ir mi corazón, mi tierra de mi vida preparada para que caiga la buena semilla. Amén. Yo quería compartir en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 18 en adelante, que el Señor nos hable hoy. Y me hablaba el Señor en estos días sobre esta palabra, y estaba de viaje esta semana. He estado en 2 países, en Bélgica, en Holanda, países europeos donde parece que todo está controlado, todo está bien sujeto, y son países fríos, son países, como decimos, duros también. Y vemos que en Europa hay mucha frialdad con el Evangelio, con la palabra. Y cuando viajo, y sobre todo cuando voy solo, pues, prestas atención a las situaciones, a las personas, a la ciudadanía, pero no solamente de Europa, sino también de España. Y el Señor me hablaba, ¿no?, de que el hombre, vivimos tiempos, yo no sé antes, pero los tiempos de mi generación, que son los de ahora, vivimos tiempos donde el hombre busca mucho lo suyo propio, donde buscamos nuestra comodidad, buscamos nuestra estabilidad, el hombre, la mujer, la familia. Pero más que la familia, el hombre en sí, ¿no?, la persona individual. Veía muchas personas solas. Y el Señor me hablaba, ¿no?, de qué tiempos vivimos, ¿no?, unos tiempos muy alejados de lo que es el Señor, ¿no?, de lo que el Señor quiere. Y me hablaba también de la iglesia, quiénes somos nosotros y qué debemos de ser. La palabra nos dice que hemos de ser luz en medio de las tinieblas. Las tinieblas es donde no está el Señor, donde la palabra de Dios pues no está, donde el Espíritu Santo pues no está, y nosotros tenemos que ir allí, tenemos que iluminar, y tenemos que iluminar pues con nuestro testimonio, con lo que Dios hace en nuestra vida, y solamente a veces no hace falta ni que abramos nuestra boca, a veces solamente con nuestra forma de actuar damos la enseñanza de que hay algo diferente en nosotros, y que eso diferente, ahí es donde podemos hablar y decir: es Jesucristo el que
me hace que sea diferente a lo que es este mundo. Y veía un mundo egoísta, veía unos países como es Europa, continente que es muy egoísta, muy consumista, cada vez se consumen más, cada vez proliferan más lo que son los comercios, las tiendas, la grande superficie, ¿no es así? Donde lo tenemos todo, donde no nos falta de nada, donde vas por cada sitio y todos son ofrecimientos, todos son mensajes de comprar, de adquirir, para tu comodidad, para que no te falte de nada, para que estés seguro. Y a mí eso me hablaba y me decía, el Señor no me ha llamado aquí para esto. Y me llevaba la palabra de los primeros cristianos, los primeros fieles del Señor, los primeros que escogió el Señor y fue a sus discípulos, ¿no es así? Y fíjate, ¿no? Compartía esta palabra también allí en aquellos lugares donde iba. El versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. Yo en estos días compartía la palabra sígueme en varios partes del Evangelio nos dice sígueme, como este publicano que estaba sentado en el banco de los tributos y le dijo sígueme, y se levantó Mateo y le siguió. Qué difícil en estos tiempos es seguir, ¿no? Qué difícil en estos tiempos es dejarlo todo y seguir al Señor. Después, en otra palabra, decir sígueme, pues hablan como una excusa, una justificación. Déjame que entierre a mi familiar, déjame que deje todo en orden. Y Jesús decía, el hombre de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Y yo creo que cuando Jesús llama a los discípulos y llama a Pedro, no, ayer me ponía a mirar la historia de Pedro, yo te haré pescadores de hombres. Pedro era pescador normal y corriente, era un hombre que no se metía en problemas, era un hombre que allí estaba remendando sus redes, no tenía nada especial. Lo especial lo tuvo a partir de que siguió a Jesús, ¿no? Y se levantó y siguió a Jesús. Yo no sé si Pedro sabría lo que vendría después, pero los caminos del Señor no fueron caminos fáciles para ellos. Ayer leía, ¿no?, la forma en que vivió Pedro, ¿no? Y también busqué una palabra donde decía que Pedro fue encarcelado por varias veces y Pedro fue a Roma porque el Espíritu le mandó a Roma. Y ahí en Roma se metió en la boca del león. Dicen que allí había una feroz persecución hacia los cristianos y todos hemos visto esas imágenes y nos han contado, ¿no? Cuentan de que Pedro murió igual que Jesús en una cruz, crucificado. Y Pedro vio las maravillas de Dios. Dice que en la cárcel vio las maravillas de Dios cuando un ángel se le apareció y los grilletes que tenía, las cadenas que tenía se cayeron. Y el ángel le sacó, ¿no? Es fácil de entender, pero qué sufrimiento, ¿no? Qué padecimiento. Pero ellos lo tenían claro, ¿no? Y me hablaba esta palabra, ¿no? De que el seguimiento en estos tiempos no es tanto quizás como el que había antes, porque la iglesia también se está acomodando, también busca lo suyo propio. Y cuando vamos al Señor no buscamos lo nuestro propio, porque es necesario de que la semilla caiga en tierra y muera para que germine. Es necesario morir para que Él crezca, para que Él nazca en nuestras vidas. Si nosotros buscamos el confort, el bienestar, el que Jesús sea un complemento para que la vida nos vaya bien, estamos equivocados. Jesús vino a hacer un llamado, y muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque muchos llama el Señor, pero el Señor nos llama y nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Y claro, nos quitan esos grilletes, nos corta las ataduras, nos sana, nos liberta, hace sus milagros en nuestra vida, pero después el Señor también nos habla y nos dice, sígueme. Y
muchos no le siguen. Y yo me ponía a pensar, y yo creo que es mayormente porque el hombre busca lo suyo propio, ¿no es así? Y yo me ponía a pensar en estos días, decía, vivimos una falsa comodidad en el mundo. El diablo sabe cómo actuar sobre las personas, sabe cómo manejar estos tiempos de este mundo. Dice que este mundo está tomado por el rey de la mentira. Y todo es vanidad de vanidades. Nada nos llena, yo no sé tú, pero lo único que pudo llenar mi vida o saciar mi vida fue Jesús. Yo fui un hombre que caminé por muchos sitios, que probé como aquel que dice tantas cosas y a veces lugares totalmente prohibidos y nunca me sacié. Nunca encontré la comodidad de estar plenamente saciado, llenado. Y solamente me llenó el Señor. Pero me llenó el Señor siguiéndole a Él. Porque cuando recibes al Señor ya las cosas del mundo para ti ya son vanas. Como decía Pablo, yo lo he estimado todo por basura, por seguir a Cristo. Pablo era un hombre rico, Pablo no era pobre. Pablo era un hombre bien asentado, era un hombre casi siempre, no nos habla de su familia, de cómo estaban su esposa, sus hijos, su trabajo, su coche, yo no sé, en aquellos tiempos su burrita, ¿no? Su caballo, aunque fue descabalgado del caballo, camino a Damasco. Era un hombre rico, pero lo dejó todo por seguir a Cristo. Tuvo sus padecimientos, tuvo sus persecuciones, pero el contentamiento que tenía, el confort que tenía, era hacer la voluntad del Señor. No miraba nada suyo, solamente era seguir a Cristo. Y vivimos una falsa comodidad en el mundo. Buscamos la estabilidad en este mundo, buscamos el que no nos falte nada, sobre todo en el plano económico, en el plano material. Y eso muchas veces nos hace que nos desviemos de los caminos del Señor. No podemos servir a dos dioses. No podemos servir a Dios y amar el mundo. Cuando amamos a Dios, aborrecemos el mundo. Es como... no hay nada comparable cuando uno experimenta el sabor de la presencia del Espíritu Santo en el corazón de nuestras vidas. Amén. Eso nos hace volvernos egoístas. Yo veía mucho egoísmo alrededor. Y el egoísmo es un pecado. El egoísmo es una obra de la carne. El egoísmo es cuando uno busca lo suyo propio, cuando mira por sí solamente. No mira ni por lo que está cerca de cómo puede ser una familia. El nivel de vida o de nacimiento está menguando mucho en Europa. Está muy preocupado porque Europa está envejeciendo. España está envejeciendo. El mundo, sobre todo en el hemisferio norte, está envejeciendo. ¿Sabéis por qué? Porque son egoístas. Porque buscan la estabilidad, buscan el no tener problemas. Y a veces tener hijos es pues una carga, ¿sí o no? Tener hijos, pues ya no puedes hacer lo que tú quieras. Yo me acuerdo que viví casado, pues he estado 5, casi 7 años sin hijo y tienes tiempo para ti. Pero cuando tienes un hijo ya te dedicas a él. Ya el tiempo se acabó contigo. Ya el mirarte a ti o mirar solamente a tu esposa, eso ya se acabó. Y cuando empiezas a tener hijos te das cuenta que algo cambia en tu vida radical por completo. Porque solamente ya te dedicas a ellos. Tu corazón está atento a ellos. En vez de tener el pan tuyo para ti, se lo das a él. ¿Sí o no? Pues solamente un hijo, 2 hijos y basta. ¿Por qué? Si tenemos más de un hijo, no podemos tener pues un buen coche. Si tenemos más de 2 hijos, pues ya no podemos irnos de vacaciones. Y cortamos el plan de Dios. Yo no digo que el plan de Dios sea tener hijos, sino tener la voluntad de Dios. Y veo que ahí se pone mucho freno, sobre todo los matrimonios. Y cuando los matrimonios están solos y se miran del uno al otro, tardan por tropezar, porque no se cumple realmente el propósito del Señor, de que es crear familia. Y que los tiempos vayan avanzando. Y hay tiempo para estar solos, hay tiempo para convivir, hay tiempo para estar con la esposa, pero después hay tiempo para criar hijos
y tener nietos y tener descendencia. ¿Sí o no? Pero la comodidad del hombre, el egoísmo del hombre, no. Hace poco tengo un amigo que no es en el Señor, digo un amigo entre comillas, conocido, y con 40 y poco años, digo, ¿te vas a casar ya? Pues sí, ya es tiempo de casarme después de estar viviendo juntos tanto tiempo. Digo, ¿tendrás hijos? Dice, no entra en mis planes. ¿Cómo que no entra en tus planes? No entra. Si yo tengo un hijo no puedo viajar a Asia, que me gusta viajar a Asia, a Hong Kong, a estos sitios. Y vivimos en tiempos egoístas. La iglesia no se puede convertir en egoísta. La iglesia tiene que ser, pues, la iglesia de Cristo. Tiene que ser una iglesia, pues, que no busca lo suyo propio, sino que busca, pues, hacer la voluntad de Dios. Escuchar a Dios y seguirle. Si Dios me dice aquí, aquí. Si Dios me dice allí, allí. Dios pone el número, no lo pongo yo. Dios pone los tiempos, no los pongo yo. Dios pone las cantidades, no las pongo yo. A veces parece que estar en el Señor es ser abundante, rico, provisión. Sí, Dios tiene una promesa y es que no habrá pobres en su casa, pero no pobres de espíritu, sino llenos del Señor. Y llenos del Señor, pues, como decía Pablo, ¿no? Tenemos ese contentamiento. Vivimos tiempos egoístas, ¿no? Donde cada uno busca lo suyo propio. En la iglesia no podemos buscar lo nuestro propio. En la iglesia, como vuelvo a decir, hemos de ser, pues, seguidores de Cristo, ¿no? La comodidad, el bienestar, a base de perjuicio de otros. A veces la comodidad, el bienestar, la abundancia, tiene que venir del Señor. Que Dios te dé, que Dios te provea. Pero cuando uno lo busca, yo ayer pensaba y por eso lo anotaba, casi siempre es en perjuicio de otros. Tú comes más y otro come menos. En el mundo hay pobreza por ese egoísmo. Vimos un desequilibrio tan grande en el hemisferio norte, donde hay abundancia de todo. Yo no sé cuántas toneladas de basura, de comida se pierden al año. En España mismo, en Europa, es un problema el reciclaje por el consumismo de las personas, por buscar la comodidad de cada uno. Yo he estado en África y doy gracias a Dios por haberme llevado ahí y haber visto la injusticia tan grande que hay. Y todo por haber nacido allí. ¿Tú te imaginas haber nacido allí? ¿Alguien ha nacido en África de los que están aquí? Sí, mira, Débora. Y orgullosa, ¿sí o no? Y ella puede hablar de la injusticia, del hambre que hay allí. Yo he visto madres llorando porque sus hijos se mueren en sus brazos porque no tienen darle que comer. Y a mí me llevaba el Señor como iglesia, como enviado, sígueme para dar de comer a los pobres. Para darte cuenta de que no te he llamado a ti para que seas un hombre rico, sino que seas un utensilio en mis manos para hacer justicia en medio de unos tiempos, yo pienso, de los más injustos que vivimos. Hay un desequilibrio muy grande. Hay muchas riquezas, pero también hay mucha pobreza. Y en la casa de Dios no puede haber ricos y pobres. En la casa de Dios tiene que haber hombres y mujeres que sirvan a Dios. Como los primeros cristianos, que dice que todo lo que tenían lo vendían y lo repartían para dar de comer a los pobres. Y sabemos lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿no fue? Por guardarse, cayeron fulminados. Somos seguidores de Cristo, hermanos. Vivimos o tenemos que tener en nuestro corazón porque quizá yo lo que estoy hablando hoy decir, pues yo no quiero ser. Pero yo creo que cuando uno recibe al Señor no hace falta explicaciones. Es el Señor el que te va hablando y tú te vas dando cuenta. Y vas soltando y te vas dando cuenta de que ya no buscas lo tuyo, sino realmente lo que quieres buscar es hacer la obra de Dios. Amén. Hay mucha injusticia, hermanos. La comodidad, ¿no? Es el bienestar, ¿no? A base de perjuicio de otros. La Biblia es incómoda, es molesta, es inconveniente, es un perjuicio a veces para el hombre. ¿Cómo? Sí. Cuando leemos la Biblia muchas veces nos quedamos, cuando el Señor nos dice, véndelo todo y sígueme.
Cuando el Señor dice que el mayor hágase menor. Cuando el Señor dice que el que tenga ha de dar. Cuando el Señor nos dice que no retengamos más de lo que conviene, porque si no iremos a pobreza, y nosotros nos quedamos ahí un poco diciendo, la palabra de Dios es como espada de doble filo. Y lo primero que corta son los amarres, son las ataduras que tenemos propias a nosotros. Son los amores que hay en nuestro corazón. Y la iglesia no tiene que tener esas ataduras. La iglesia tiene que ser un canal de bendición. La iglesia no tiene que tener, ¿cómo puedo decir?, compuertas que atasquen, que retengan la bendición de Dios, porque si no, la bendición de Dios cesará. Como dice la palabra, ¿no?, con esta viuda que decía a sus hijos traer tinajas para llenarlas de aceite, iban siendo llenas, llenas y llenas, hasta que dijo una vez, parad, porque ha cesado el aceite. El aceite cesará, que es la bendición, la unción, la provisión de Dios en nuestra vida, cuando nosotros apartemos para nosotros, para nuestro beneficio. Y lo vemos en nuestra vida muchas veces, que cuando uno hace la obra de Dios y no mira por sí, sino vive para el Señor haciendo la obra, cada día te das cuenta de que no le falta la provisión. Es como el que va cogiendo, dando, y ve que no falta ahí. En la bolsa de la provisión se ve que no escasea. Pero cuando uno busca lo suyo propio, como dice la palabra, es como que cae en saco roto. Cuando te das cuenta, te falta, no llegas. ¿Sí o no? No llego a final de mes. No llego con lo que recibo del salario. Y es porque el Señor te dice, no busques para ti, por favor. No retengas para ti. Hemos compartido aquí muchas veces sobre el diezmo. Y muchas veces hemos tenido, ha venido gente que, el diezmo no lo es en estos tiempos, vivimos en la gracia. Para mí el diezmo ha sido una prueba de ver que Dios existe. Lo he visto en mi vida. Yo también tengo responsabilidad. Yo también tengo mis diezmos. Y cuando he evadido esos diezmos, las cosas no han funcionado. Pero cuando he dado mi diezmo, y no solamente mi diezmo, sino he dado más de lo que solamente me limito, del 10% de lo que sea, he visto la provisión de Dios. Por eso dice en Malaquías, probadme. Yo no estoy pidiendo los diezmos hoy. Yo no estoy pidiendo tu diezmo, aunque sea necesario o no, pero esta obra es de Dios. Y Dios da la provisión. Gracias a Dios esta iglesia se sigue manteniendo y si miráis las cuentas a veces no llegan con los diezmos, pero Dios la sigue teniendo abierta. Amén. A veces no profundizamos en la palabra de Dios, porque profundizar en la palabra de Dios es como es mirarnos al espejo y mirarnos cara a cara y Dios hablarnos y decirnos, es tiempo de que vayas avanzando. Ayer leía una frase que dice que es necesario dejar la orilla para cruzar el océano. Es necesario de que nuestro barco quite el amarre de la orilla para poder profundizarnos y poder experimentar las maravillas que Dios tiene preparadas para la iglesia. Dios es el Dios de ayer y es de hoy. Es el mismo. Es un Dios de prodigios, de maravillas. Es un Dios que da y es un Dios que tiene control de todo. Y tú tienes tu corazón abierto, preparado. Tienes la tierra preparada, como he dicho al principio. Una tierra donde cae la semilla y germina. Y es puesta por obra. Y a veces no profundizamos en la Biblia porque vemos que es incomodidad. Pero quien quiera ganar la vida en este mundo, la perderá. Pero quien la pierda por mí, la hallará, dice el Señor. Perder la vida en este mundo, lo natural, lo vano, lo engañoso de este mundo que solamente busca el oro, la plata, pero el día que mueras no te la llevarás. Tan claro y tan evidente como ello. Si no, Dios lo fuera preparado para decir, tú tranquilo, como los egipcios, te prepararemos un sarcófago donde ahí guardarás todos tus oros, para cuando llegues ahí arriba que no te falte de nada.
y han abierto después de 2000 años los sarcófagos y hay una momia seca y está todo el oro. Y ha sido totalmente expoliado, robado por los ladrones. Y ha sido un engaño. Yo no quiero caer en ese engaño. Yo no quiero buscar el oro y la plata. Yo quiero buscar el agrado de Dios en mi vida. Amén. Para eso hemos sido llamados. Pero es que cualquiera se pone en una plaza a predicar el evangelio, hasta te apedrean. No creo que lleguen a ese punto. Pero si llegan, gloria a Dios. ¿Me entendéis? En Marcos, en el evangelio de Marcos, tenía varios versículos sobre esta palabra, ¿no? Marcos 12, versículo 41. A veces buscar la comodidad, el bienestar de uno es el perjuicio para otro. Y por eso he dicho al principio que el bienestar venga de Cristo. No es igual tener paz en el corazón que tener confort en este mundo. No es igual. No es igual encontrar el Shabbat, el reposo en tu corazón, tener paz, que vivir confortablemente en este mundo. No es compatible. A veces puedes estar en tribulaciones, en pruebas, como decía el hermano, en desiertos, pero tener paz y gozo. El Señor está conmigo. No, me da igual, pero Dios está conmigo. Y no miro el nivel de que Dios está conmigo si tengo más o tengo menos, en lo natural, en lo del mundo, sino en mi corazón. Estoy en paz con el Señor, estoy a cuentas con Dios. Y a veces ese beneficio es perjuicio para otros. Mira, se me viene a la mente este día. Vine de viaje en avión, un avión pequeño, siempre de low cost. Y yo siempre que me siento, pues bueno, tengo mi estatura. Yo siempre que me siento digo, verás como el que está enfrente echa el asiento para atrás y me ha fastidiado todo el viaje. Pues oye, escucha, en el avión yo creo que nadie lo echa para atrás, pero el que está delante mía siempre lo echa para atrás. Yo creo que Dios me quiere tratar porque me enfado. Y a veces empujo ahí o pongo la rodillita, pero... Y yo dije esta vez, digo, verás cómo me pasa. Así fue. De 200 personas que iban, nadie echó su asiento para atrás. Pero una señora que era no más alta que esta estatura, que estaba bien donde estaba, y el asiento aquí. Y yo nunca he hecho el asiento para atrás, porque pienso en el que está atrás. Pienso en que voy a incomodar al que está detrás mía. Da igual. Pues eso. Me da igual. Mientras yo tenga dinero en el bolsillo, se puede estar muriendo ahí, me da igual. ¿Me entendéis? Buscando la comodidad. Yo el otro día decía, buscando la comodidad perdemos la vergüenza. Estábamos en una fila grande para poder embarcar y estuve yo durante casi una hora porque se retrasó, pues de pie, no tenía otra cosa que hacer, digo, pues estoy de pie esperando, voy a entrar, el avión no se va a ir porque yo tengo mi número, tengo mi ticket. Y veo una señora que cuando ya empiezan a llamar, se te cuela. Y yo me quedé mirando, digo, madre mía. A mí me dio vergüenza llamarle la atención, digo, bueno. Pero una mujer que iba detrás mía le metió una. Y señora, ¿usted va con este caballero? No. ¿Y con el de adelante? No. Entonces, ¿no sabe usted que la fila está a 100 metros atrás? Anda, no lo sabía. Pues si tú no eres fiel con eso, ¿cuánto vas a ser fiel en lo mayor? Si en una cosa absurda no eres fiel, no das el paso, no dejas que se siente el mayor, no tienes esa
educación que se dice, pero yo no hablo ni de educación ni de ética, yo hablo de Dios con nosotros. De ser la luz en estos tiempos egoístas, cómodos, donde la gente muchas veces cuando te ven que haces una obra buena se quedan sorprendidos, como diciendo, ¿pero tú estás tonto? No estoy tonto, tengo a Cristo en mi vida. E intento reflejarlo, no a través de mi boca solamente, sino a través de mis hechos. Y la gente se sorprende. Y cuando ya le abre su corazón, ya le dice, mira, lo que he hecho, o lo hago porque tengo a Cristo en mi vida. Y entonces la gente es cuando empieza a prestarle atención al Evangelio. Cuando ves a alguien que tiene frío y te quitas la capa y se la das. Cuando ves a alguien que está descalzo y te quitas tu calzado y se lo das. Te quitas tu calzado porque tú en tu armario tienes 50 pares. O te quitas tu capa y se la das porque tú en tu armario tienes 20 capas. Pero no, tú que no te falte. La iglesia daba y daba y daba y no dejaba de bendecir, porque mejor es dar que recibir. Pero en estos tiempos es mejor recibir que dar, ¿sí o no? Mejor recibir que dar. Dice, estando Jesús, versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Y a veces el Señor nos ha hecho ricos, nos ha dado provisión, nos ha vestido, como dice su palabra, con trajes reales. Trajes reales que están cosidos con hilo de oro, que son de lino, que Dios nos pone corona, pero no para caer en el tropiezo de que somos nosotros y es para nosotros, sino para lo que Dios nos provee es para dar, para bendecir. Y hay muchos ricos en la iglesia. Yo me ponía a pensar en el plano espiritual. Con el paso del tiempo y de los años, Dios nos habla. Y cuando abunda la palabra, esos son tesoros que vienen en nuestra vida. Son tesoros conocer la Biblia. Son, yo digo, privilegios, pero son riquezas las que Dios a veces nos da en nuestra vida, para guardar nuestra vida, para salvar nuestra vida, pero también para dar a muchos. Y a veces somos ricos que guardamos, retenemos. Y cuando es tiempo de dar, damos lo justo. ¿Por qué? Porque nos miramos a nosotros mismos. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, caemos, tropezamos, enfermamos, morimos. Y debemos de mirar de que Dios nos ha provisto a una iglesia en estos tiempos, una iglesia rica. Porque no escasea la palabra en estos tiempos. Porque el aceite de Dios sigue fluyendo, sigue cayendo. Porque las vasijas o las tinajas se están llenando. Y somos personas privilegiadas, que no tenemos escasez, sino somos ricos en el Señor, ricos espirituales, donde este mundo está cegado y piensa que el que tiene oro y plata es rico y es mentira. Eso es vanidad. El mejor tesoro es a tener a Cristo en tu vida. Te guarda, te protege, te bendice, te abre camino. No necesitas nada de este mundo. Pero hay muchos ricos en la iglesia. Y no hablo del diezmo de hoy, sino del diezmo de tu día, del día a día, de tu sacrificio cada día al Señor. De que a veces 24 horas al día solamente un cristiano da 5 minutos al Señor y el resto es para servirme a mí. Qué bueno sería 24 sobre 24 a tus pies. Amén. Y fíjate lo que dijo, porque todos han echado de lo que les sobra. A veces echamos de lo que nos sobra. Y ahí es donde viene el fallo en nuestra vida. No realmente poner todo nuestro corazón para el Señor. Y decir, Señor, aquí está todo mi corazón. El otro día estaba en una iglesia, no voy a decir dónde, pero estábamos pocas personas. Y estábamos hablando de, seguir a Cristo, sígueme.
de estar atentos a Dios, de poner todo lo que tenemos para Cristo. Y de buena primera suena un teléfono. Y estábamos 4, era una célula. Y esta persona se levanta, coge su teléfono y te deja con la palabra en la boca y se va a hablar. Sí, sí, media hora más. Las empanadillas tienen que estar media hora más. Sí. Y te viene como si nada. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿A qué vienes aquí? ¿Solamente a traer lo que te sobra? ¿O a poner todo para que Cristo obre y haya bendición en tu vida? Amén. En Romanos, y concluyo con esta palabra, ¿no? Romanos 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Os ruego, habla la Iglesia, por la misericordia de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo me imagino a Pablo, ¿no? Visitando la iglesia y viendo la iglesia con un fuego, una llenura, un primer amor. En la segunda visita ya a la mitad. Ya no hemos olvidado, ya llego tarde, ya yo no puedo, ya yo tengo que hacer otras cosas, ya me he olvidado del primer amor. Y os recuerdo, por la misericordia de Dios, que han sido las que nos han limpiado, sanado, librado. De la misericordia de Dios, de que no somos nosotros, sino es por el Señor, en nosotros, por lo que estamos aquí. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio de nuestras vidas. Señor, yo me sacrifico. Sacrificio significa lo que cuesta. Sacrificio significa, en aquellos tiempos, era morir. Pero sacrificio significa lo que cuesta, lo que es un esfuerzo, lo que es saldar algo más. Lo que no es sacrificio no le vale al Señor. Lo que no es sacrificarse, forzarse, lo que no es darse, no es un sacrificio. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy hemos tenido culto, amén. La palabra culto no sale tantas veces en la Biblia, pero nosotros hablamos de cuando nos reunimos de que vamos al culto. Pero dice culto racional, día tras día, minuto tras minuto, culto para el Señor. Culto significa dedicación, prestación, solamente a. Hoy le ha dado culto a Él. Le doy reverencia de a dónde viene la vida. ¿Qué culto racional damos, iglesia, en estos tiempos? Damos un culto racional muy, muy escueto. Damos un culto muy insípido y después queremos recibir. Pero dice la palabra de Dios que el que no siembra no cosecha. Y a veces cuando sembramos, Dios multiplica la siembra y recogemos cosecha multiplicada por las misericordias y la bondad de Dios, pero siembra. Y el que no siembra con lágrimas, no recogerá con regocijo. El otro día veía a un chico con nosotros y que le ha pasado mal y está ahora con nosotros en la obra, y hablaba con él y él estaba con una alegría y le pregunto, digo, estoy bien, estoy guay, no hay problema. Digo, es necesario que siembres con lágrimas, porque la siembra es costosa, porque el dar debe de costarnos, porque cuando diezmamos no es meternos la mano en el bolsillo y decir, ¿dónde está el euro? ¿Dónde está el céntimo? Yo he visto en esta iglesia, perdonadme, dar un billete falso. Sí. Ir al banco y decir, esto es falso. Y pon de concepto iglesia. Vaya feligreses que tienes. ¿A quién quieres agradar? ¿Por qué quieres fingir?
¿Por qué buscas para ti? Y quédate con esta palabra, ¿no? El que quiera ganar su vida en este mundo, la perderá. La pierdes. Cuando tu amor son otras cosas, prioridades antes que Cristo. Pero si tu amor es Cristo, el que da su vida por causa de mí, la hallará. Amén. No os conforméis a este siglo, dice el Señor, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que Dios abra nuestro entendimiento, nuestra mente, y entendamos cuál es el plan de Dios para nosotros, por qué hemos sido escogidos, por qué hemos sido llamados para ser luz, para ser tibios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestras vidas, y es el amor de Dios con nosotros. Amén. De que seamos personas que solamente sepamos como iglesia que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, hermanos. Que los placeres y los amores de este mundo ya no son con nosotros. Pero vuestro entendimiento, la revelación de Cristo en tu vida, en tu mente. Porque el que se vuelve atrás de los caminos del Señor es porque busca lo suyo propio. Amén. Vamos a ponernos de pie. El otro día le compartía yo a un hermano que salía de un ministerio, de un llamado, o iba a salir de un ministerio donde estaba siendo muy utilizado por el Señor, donde el Señor estaba obrando en su vida y era pues utilizado por Él. Y le hice una pregunta: ¿dónde vas? ¿Dónde te mueves? ¿Dónde vas a ir a partir de ahora? ¿Vas a servir a Dios más de lo que lo estás sirviendo ahora? Y me dijo, creo que no. Está dando un paso atrás. Debemos de ir en aumento en nuestra vida, hermanos. Nuestro compromiso con el Señor tiene que ser cada día más en aumento. Amén. Y los padecimientos de este mundo no tienen que ver nada con las maravillas, con el amor, con la paz, con el gozo, con el saber que estás en las manos del Señor. Amén. Señor, renueva nuestro entendimiento. Háblanos a nuestra mente, Jesús. Señor, que podamos tener una mente clara, un corazón libre de saber que no hay nada más que escucharte y que seguirte. Señor, tú nos has llamado por tu misericordia. Hemos sido transformados, hemos sido limpiados, curados, porque tu misericordia, tu sangre, tu sacrificio en la cruz no fue en vano, fue para limpiar, sanar, libertar nuestras vidas. Señor, tú rehusaste ser Rey de Reyes para hacerte hombre y morir por nosotros, Señor. Queremos seguir ese ejemplo. Queremos aprender solamente de ti. No queremos aprender de este mundo, no queremos doctrinas falsas. Solamente queremos estar cerca de ti. Qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Nosotros no queremos ser ricos en este mundo. Queremos conformarnos con lo que tú nos des, bendito Dios. En la abundancia, en la escasez, pero cerca de ti. Y que todo lo que venga, toda la provisión que entre a nuestra casa, a nuestras vidas, sea por justicia, porque tú nos lo das. Señor, quita de nosotros el egoísmo, quita de nosotros el mirarnos a nosotros mismos, quítanos el engaño del diablo de estos tiempos, Señor, y quita la comodidad de nuestras vidas. Levanta un pueblo esforzado, Señor. Levanta una iglesia sacrificada, Señor. Levanta una iglesia que no mire por nosotros, sino que miremos por ti, Jesús. Dios mío, y gracias por abrirnos entendimiento, por darnos a conocer tus maravillas. Queremos decirte que es mejor
que cualquier paga de este mundo. Gracias por tu provisión. Gracias por tu fidelidad, Señor. Hoy vamos a tomar la Santa Cena en un símbolo de sacrificio, de morir en la cruz, de morir a este mundo, de dejar el mundo atrás, de reconocer que no hay nada beneficioso y que todo lo bueno viene de ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.